El sol de la tarde caía como un mazo de plomo sobre los hombros encorvados de Héctor Ramírez, mientras sus botas gastadas crujían sobre el asfalto agrietado de su viejo barrio. El aire, impregnado de un olor a polvo seco y basura quemada, parecía negarle la bienvenida después de 4 años de encierro injusto en aquella celda fría que todavía sentía pegada a su piel como una costra invisible. Al doblar la última esquina, su corazón se detuvo. La que alguna vez fue su casa, el refugio que construyó con sus propias manos de carpintero, ahora lucía como un cadáver despojado de toda dignidad. Las ventanas rotas parecían cuencas oculares vacías y la pintura color crema se desprendía de las paredes como piel muerta, revelando la humedad negra que devoraba los cimientos desde adentro. Cada paso hacia la entrada era un recordatorio del tiempo robado, de la traición que lo había arrancado de los brazos de su familia por un crimen que no cometió, dejando solo ruinas donde antes hubo vida. Si te gustan las historias que tocan el alma y enseñan lecciones valiosas, deja ya tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Al empujar la puerta principal, el chillido de las bisagras oxidadas rompió un silencio sepulcral que le heló la sangre en las venas. El interior de la vivienda olía a abandono, a leche cortada y a esa desesperación rancia que solo el hambre y el descuido pueden engendrar en un espacio cerrado. Héctor recorrió el Lindsattensen pasillo con la respiración entrecortada, notando cómo los muebles que él mismo había tallado con madera de cedro, con sus manos calejadas y llenas de amor, habían sido maltratados, rotos o vendidos, dejando espacios vacíos que resonaban en sus oídos como gritos mudos de auxilio. En la cocina una mancha de grasa rancia cubría las paredes y la vajilla rota se amontonaba en el fregadero como restos de un naufragio emocional. Fue entonces cuando en la penumbra del rincón más oscuro del salón vio a sus hijos. Diego, ahora un adolescente de hombros tensos y mirada endurecida, protegía con su propio cuerpo a su hermana pequeña, cuyos ojos enormes y hundidos reflejaban un terror que ningún niño debería conocer jamás. «No te acerques, no des ni un paso más». El grito de Diego rasgó el aire como un cuchillo afilado, mientras el muchacho se ponía de pie, apretando los puños con una rabia que parecía quemarle las entrañas. Héctor se detuvo en seco, sintiendo un dolor mucho más agudo que cualquier golpe recibido en prisión. Ver el odio puro y el resentimiento en los ojos de su primogénito era una sentencia de muerte para su alma cansada. Intentó balbucear un nombre, una explicación, pero las palabras se le atoraron en la garganta al ver la desconfianza grabada en el rostro del chico que solía llamarlo héroe antes de que la oscuridad se instalara en su hogar. Diego le gritó que Paola les había contado todo, que él era un delincuente peligroso, un estafador que los había abandonado a su suerte para pagar por sus pecados, mientras ella, la supuesta víctima, había luchado sola antes de rendirse y escapar para buscar una vida mejor, lejos de la mancha de su nombre. Pero el golpe final, aquel que terminaría de demoler los restos de su corazón, aún no había caído sobre sus hombros. Al preguntar con voz temblorosa por su madre, doña Carmen, el silencio desafiante de Diego fue interrumpido por la voz chillona y llena de una lástima hipócrita de una vecina que se asomaba por la ventana rota desde el patio. Con palabras que goteaban veneno y con pasión a medias, la mujer le reveló la verdad más cruel de todas. Paola no se conformó con enviarlo a la cárcel con pruebas falsas, sino que, mediante documentos falsificados con la firma de Héctor, había reclamado la propiedad de la anciana y la había arrojado a la calle sin un solo peso.
Doña Carmen, la mujer que le enseñó a Héctor el valor de la madera y la honestidad, ahora deambulaba por las calles de la ciudad como una indigente, sin un techo donde cubrirse de la lluvia, despojada de su único patrimonio por la ambición desmedida de la mujer que Héctor alguna vez llamó esposa. Héctor miró a su alrededor, a la cocina vacía donde no había ni un trozo de pan, a los armarios donde solo quedaba el rastro del polvo y a sus hijos que lo miraban como a un extraño peligroso y despreciable. La realidad lo golpeó de frente como un mazo. No tenía dinero, no tenía trabajo por su historial criminal. Su madre estaba en la calle y sus hijos estaban a un paso de ser consumidos por la desnutrición y el odio. La casa, que alguna vez fue el orgullo del barrio por sus finos acabados, era ahora una trampa de ratas que amenazaba con derrumbarse sobre ellos, tanto física como legalmente, ante los ojos de las autoridades. Mientras el sol terminaba de ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo violáceo que parecía sangre derramada sobre el horizonte, Héctor cayó de rodillas sobre el suelo mugriento, sintiendo el peso de la injusticia aplastando sus pulmones. Sin embargo, en medio de esa ruina total, una chispa de determinación férrea comenzó a arder en su pecho. Si el mundo le había quitado todo, él usaría sus manos para reconstruirlo desde las cenizas. El primer amanecer en libertad fue, irónicamente, más asfixiante que cualquier noche tras las rejas de la penitenciaría. Héctor se despertó sobre el suelo frío, con los huesos protestando por la humedad que emanaba de las baldosas agrietadas y el olor a encierro mezclado con el polvo de años acumulado en las esquinas de la estancia. Sus manos, antes expertas en dar vida al cedro y al roble, temblaban no de miedo, sino de una impotencia corrosiva que le quemaba el estómago vacío. Se puso de pie con esfuerzo, observando cómo la luz grisácea de la mañana se filtraba por las cortinas raídas, revelando la magnitud del desastre. No había café hirviendo, no había risas infantiles, solo el silencio sepulcral de un hogar herido de muerte. Con el orgullo, hecho jirones, pero la voluntad de hierro, se calzó sus únicas botas y salió a la calle, dispuesto a humillarse en cualquier taller, a cargar bultos o limpiar alcantarillas con tal de llevar un trozo de pan a la mesa donde sus hijos lo miraban con un juicio silencioso y letal. Sin embargo, el mundo exterior resultó ser una extensión más cruel de la celda que acababa de abandonar, pues el estigma de ex-convicto caminaba delante de él como una sombra pestilente. En cada carpintería donde alguna vez fue respetado, las puertas se cerraban antes de que pudiera pronunciar palabra. Los antiguos colegas desviaban la mirada, fingiendo una prisa repentina para no tener que estrechar la mano de un hombre marcado por la deshonra de la fraude. El asfalto caliente le quemaba las plantas de los pies mientras recorría kilómetros de indiferencia urbana, sintiendo cómo el sudor amargo le corría por la espalda, mezclándose con la suciedad de la ciudad. Cada no recibido era una puñalada a su esperanza, una confirmación de que Paola no solo le había robado la libertad, sino que había envenenado el aire mismo que respiraba, borrando su rastro de hombre honrado para convertirlo en un paria ante los ojos de la sociedad mexicana. La tragedia alcanzó un nuevo nivel de desesperación cuando, al regresar a la casa con las manos vacías y el alma rota, se encontró con una figura gélida esperando en el porche, la licenciada Estrada, de la asistencia social. El sonido de sus tacones golpeando el cemento irregular sonaba como un martillo rítmico sobre un ataúd, y el brillo de su carpeta de archivos bajo el sol del mediodía parecía una guadaña lista para segar lo poco que le quedaba. Con una voz despojada de toda empatía,
La mujer inspeccionó el moho que trepaba por las paredes y la falta de servicios básicos, anotando con una pluma implacable cada carencia del hogar. «Señor Ramírez», sentenció ella, mientras el olor a desinfectante barato de sus manos inundaba la sala. «Tiene exactamente 15 días para demostrar que posee una vivienda digna y un ingreso comprobable. De lo contrario, el Estado intervendrá y sus hijos serán trasladados a un albergue por falta de protección y bienestar». El peso de ese ultimátum cayó sobre Héctor como una losa de cemento, robándole el oxígeno de los pulmones mientras veía a la licenciada alejarse en su auto reluciente, ajena al abismo que acababa de abrir bajo sus pies. Al entrar, el llanto silencioso de la pequeña y la mirada de acero de Diego lo recibieron como un látigo. El hambre ya no era una sensación, era un miembro más de la familia, un parásito que les retorcía las tripas y nublaba la vista. Héctor buscó desesperadamente en los armarios vacíos, encontrando apenas unas cuantas monedas olvidadas en el fondo de un cajón, suficiente apenas para 1 litro de leche y unos bollos de pan duro que compartieron como si fuera el banquete más lujoso de la tierra. El sonido de sus hijos masticando en el silencio de la cocina, entre las sombras de las paredes desconchadas, fue la melodía más dolorosa que jamás hubiera escuchado en su vida de artesano. Determinando que no podía rendirse, esa misma tarde salió a buscar a su madre, doña Carmen, recorriendo las plazas donde los desamparados buscaban refugio del viento frío del atardecer. La encontró finalmente en una esquina olvidada, sentada sobre unos cartones húmedos, abrazando una bolsa de plástico que contenía los restos de su vida anterior. Sus manos, esas que alguna vez amasaron tortillas y acariciaron la frente de Héctor, estaban ahora negras de mugre y amoratadas por el frío. El encuentro fue un estallido de sollozos y promesas susurradas al oído. Héctor la levantó del suelo, sintiendo que su madre pesaba menos que un suspiro, y juró ante el cielo oscurecido que recuperaría la dignidad de su apellido. Caminando de regreso con la anciana apoyada en su brazo fuerte, Héctor vislumbró a lo lejos las chimeneas apagadas de una vieja olería abandonada, un lugar que todos consideraban basura, pero que para él comenzó a brillar como la última oportunidad de salvación. Héctor llegó a las puertas de la vieja olería de don Arturo cuando el alba apenas teñía el cielo de un gris cenizo. El lugar era un cementerio de chimeneas derruidas y hornos que no habían sentido el calor del fuego en décadas. El aire olía a tierra mojada, a hierro oxidado y al olvido que se acumula en los sitios donde la esperanza fue a morir. Don Arturo, un hombre de piel curtida como el cuero viejo y ojos nublados por las cataratas, lo recibió con un silencio que pesaba más que las piedras del camino. Héctor no pidió caridad, sino una oportunidad para demostrar que sus manos, aunque marcadas por el estigma del penal, aún poseían la fuerza necesaria para levantar imperios de la nada. Tras una súplica cargada de una dignidad quebrantada, el anciano señaló un barracón al fondo, cuyo techo de lámina vibraba con el viento como un lamento constante, y le entregó una pala vieja con el mango astillado, dándole la bienvenida al infierno del trabajo braçal. El trabajo en la olería era una danza brutal contra el agotamiento y el sol inclemente que castigaba la nuca de Héctor sin piedad alguna. Cada palada de barro pesado se sentía como si estuviera arrancando pedazos de su propia carne, y el sudor, amargo y constante, le escocía en los ojos mientras sus músculos gritaban en una agonía de calambres. Sus manos, que alguna vez fueron delicadas para tallar los detalles más finos de una cómoda de caoba, ahora se llenaban de ampollas que reventaban y volvían a endurecerse bajo la costra de la tierra roja. No había descanso.
El sonido del metal chocando contra la piedra ruda marcaba el ritmo de su desesperación, mientras en su mente se repetía el tic-tac invisible de los 15 días otorgados por la asistencia social. Cada bulto de ladrillos que cargaba sobre su espalda era un escalón hacia la recuperación de sus hijos, un sacrificio silencioso que ofrecía al altar de su redención personal. Al caer la noche, Héctor regresaba a la casa con la ropa impregnada de ese olor metálico del barro y el cansancio calado hasta los tuétanos. Traía consigo apenas unas cuantas monedas y una bolsa de plástico con frijoles y tortillas calientes que había comprado con el sudor de su frente. Al entrar, el silencio de Diego seguía siendo un muro de granito, pero Héctor notó cómo el muchacho observaba desde las sombras sus manos heridas y temblorosas al dejar la comida sobre la mesa coja. No hubo palabras de agradecimiento, solo el sonido de los platos chocando, pero Héctor sintió que, por primera vez, el odio en los ojos de su hijo comenzaba a ser reemplazado por una curiosidad dolorosa. Aquel hombre que Paola describió como un monstruo perezoso y criminal estaba llegando a casa destruido físicamente, solo para asegurarse de que ellos tuvieran algo que llevarse a la boca antes de dormir sobre los cartones. Con las pocas herramientas que don Arturo le permitió tomar prestadas, Héctor comenzó a trabajar en las noches, robándole horas al sueño para remendar el barracón que se convertiría en su nuevo fuerte. El sonido del martillo golpeando los clavos oxidados resonaba en el barrio como un latido de esperanza en medio de una arritmia de miseria. El aroma a madera vieja y a serrín empezó a desplazar el olor a moho de la estancia, y poco a poco los agujeros del techo fueron sellados con parches de lámina que él mismo rescató de los basureros. Doña Carmen, sentada en un rincón sobre una silla que Héctor había reparado, lo miraba con ojos húmedos, reconociendo en cada movimiento de su hijo la fuerza de su linaje. La anciana le susurraba bendiciones, mientras él, con la luz de una vela agonizante, lijaba las superficies ásperas para que sus hijos no se astillaran al pasar, transformando la ruina en un refugio contra la tormenta. Una tarde, mientras Héctor intentaba enderezar el marco de la puerta principal, sintió una presencia a su espalda. Era Diego, quien sostenía una vieja caja de herramientas que Héctor creía perdida. El joven no dijo nada, pero sus manos pequeñas buscaron un destornillador y con una torpeza nacida de años de desuso, comenzó a ayudar a su padre a ajustar una de las bisagras flojas. El contacto visual duró apenas un segundo, pero en ese breve instante, el hielo que cubría el corazón del adolescente pareció agrietarse bajo el calor del esfuerzo compartido. Héctor sintió un nudo en la garganta que casi le impide respirar. El trabajo manual, el mismo que lo estaba consumiendo físicamente, estaba empezando a tejer los hilos rotos de su paternidad. Sin embargo, el tiempo seguía su curso implacable, y la sombra de la licenciada Estrada acechaba en el calendario, recordándole que aún faltaba mucho para asegurar que su familia no fuera desgarrada por la ley. El reloj de pared, con su segundero oxidado que chirriaba en cada avance, parecía burlarse de Héctor en el silencio de las madrugadas, recordándole que los 15 días de la licenciada Estrada se escurrían como agua entre sus dedos llagados. El aire en la habitación olía a desesperación contenida y a la madera vieja que intentaba rescatar del olvido, mientras el eco de la amenaza de perder a sus hijos le martilleaba las sienes con la fuerza de un yunque implacable. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro impávido de la trabajadora social. Ese aroma a perfume costoso y papel oficial que contrastaba tan cruelmente con el hedor a pobreza y esfuerzo que emanaba de sus propios poros.
Su espalda, una masa de nudos y dolor sordo, se sentía como si cargara el peso de todo el mundo. Pero el miedo a que una firma en un documento le arrebatara a Diego y a la pequeña era un combustible más potente que cualquier descanso que el sueño pudiera ofrecerle. El hambre no era solo un vacío en el estómago, era una presencia física, un invitado no deseado que se sentaba a la mesa cada noche, observándolos con ojos hundidos desde el rostro de sus hijos. Héctor recordaba con una amargura que le sabía a hiel el momento en que, desesperado por un adelanto, tuvo que suplicar de rodillas ante el capataz de una obra vecina, sintiendo la risa burlona de los hombres que lo señalaban como el falsificador, que quería redimirse con lágrimas. El sonido de las tripas de su hija pequeña, un rugido tenue en la oscuridad del cuarto compartido, le desgarraba el alma más que cualquier insulto, y el frío que se colaba por las rendijas de las tablas mal ajustadas parecía susurrarle que estaba destinado al fracaso. La humillación de buscar comida en los restos del mercado al final del día, rescatando una manzana golpeada o un trozo de pan endurecido para que sus hijos no durmieran con dolor. Era una herida abierta en su dignidad de hombre, una cicatriz que Paola le había infligido con la precisión de un verdugo. Pero el destino, caprichoso y a veces justo, decidió girar la rueda a favor del carpintero cuando don Arturo lo descubrió reparando, en 1900, un rincón oscuro del taller, una silla Luis XV de gran valor que el anciano daba por perdida para siempre. El aroma del aserrín fresco comenzó a bailar en el aire, reemplazando el olor metálico del barro, mientras las manos de Héctor se movían con la agilidad de un cirujano devolviéndole la vida a la madera noble y desgastada. Don Arturo, asombrado por la finura de los detalles y la pasión que el hombre ponía en cada veta, le ofreció no solo un salario digno, sino la libertad de usar las herramientas profesionales para reconstruir su propia vida y su hogar. Fue el primer rayo de sol genuino en medio de la tormenta. El peso de la pala pesada fue sustituido por el cepillo y el formón, y el alma de Héctor empezó a sanar al ritmo de la lija sobre la madera, sintiendo que por fin tenía una lanza para defender a su prole. Con el primer sueldo real en sus bolsillos, Héctor no compró lujos, sino latas de pintura blanca, clavos nuevos y suficiente comida para que el color regresara a las mejillas pálidas y cenizas de sus hijos. Diego lo observaba desde el umbral de la puerta, viendo cómo su padre transformaba el barracón mugriento en un hogar que, aunque humilde, relucía con la luz de la limpieza y el orden que solo el amor puede imponer sobre el caos absoluto. «Papá, ¿de verdad no nos vas a dejar otra vez?», susurró el joven una noche, con la voz quebrada por un llanto que había contenido durante 4 largos años de mentiras maternas y soledad. Héctor dejó caer el martillo, se acercó a su hijo y con sus manos calejadas pero llenas de una ternura infinita, lo rodeó en un abrazo que olía a pino y a promesa cumplida, sellando un pacto de lealtad que ninguna lengua bífida podría volver a romper. La última noche antes de la inspección definitiva, la familia se reunió alrededor de una mesa firme y pulida, donde doña Carmen, con su cabello cano trenzado con esmero, bendijo un plato de guisado humeante que llenaba el aire de un aroma a hogar y victoria. La casa ya no gritaba abandono. Ahora susurraba resistencia, con las paredes blancas reflejando la luz de las lámparas y el suelo barrido con la devoción de quien cuida un templo sagrado contra la injusticia del mundo. Héctor miraba a su madre y a sus hijos, sintiendo que la muralla que había construido con su propio cansancio era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier embate legal de la asistencia social. Sin embargo, mientras la paz se instalaba brevemente en sus corazones, en las sombras de la calle,
Una figura conocida observaba la luz de la ventana con ojos cargados de una envidia venenosa, marcando el inicio de una nueva y oscura prueba. La lluvia comenzó como un susurro lúgubre, una caricia de agua fría que pronto se transformó en un aguacero torrencial, golpeando el techo de lámina del barracón con la insistencia de 1000 dedos acusadores. El aire se volvió pesado, saturado con el olor a tierra mojada y ese aroma metálico que precede a las grandes tormentas, mientras Héctor, sentado a la mesa, observaba cómo la luz de la única bombilla oscilaba, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida propia en las esquinas. Habían logrado una paz precaria, un equilibrio sostenido por el sudor y el silencio, pero el ambiente esa noche se sentía cargado de un presagio funesto, un escalofrío que le recorría la columna vertebral y le recordaba que las deudas del pasado nunca se saldan por completo. Diego dormía con el ceño fruncido, atrapado en sueños que aún olían a abandono, mientras Héctor acariciaba sus manos calejadas, preguntándose cuánto tiempo más duraría este oasis de tranquilidad antes de que el desierto vuelva a reclamar lo suyo. De pronto, el chillido de unos frenos sobre el pavimento empapado rompió la monotonía del aguacero, seguido por el portazo de un vehículo que no pertenecía a ese barrio de calles olvidadas. El corazón de Héctor dio un vuelco violento, golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado, cuando una silueta familiar se recortó contra la luz amarillenta del farol de la esquina. Era ella, Paola, envuelta en un abrigo de piel sintética que brillaba bajo la lluvia y emanaba ese perfume floral, caro y empalagoso que alguna vez Héctor adoró, pero que ahora le revolvía el estómago como el olor de la carroña. Ella caminaba con una elegancia fingida sobre los charcos de lodo, sus tacones hundiéndose en la miseria que ella misma había sembrado, mientras sus ojos, cargados de una falsedad cristalina, buscaban la entrada del hogar que había intentado destruir con la frialdad de una ejecución planeada. Héctor, mi amor, sabía que te encontraría aquí, en medio de tus ruinas, susurró ella al entrar, su voz goteando una miel venenosa que buscaba las grietas del alma de su ex esposo. He vuelto porque no he podido dormir pensando en mis hijos, en el error que cometí al dejarme llevar por la desesperación. Aquel hombre, el que me alejó de ustedes, solo era una sombra, un espejismo que me nubló el juicio, pero ahora he regresado para recuperar lo que es mío, para que volvamos a ser la familia que siempre soñamos antes de que la tragedia nos separara. Paola extendió sus manos cuidadas, con las uñas pintadas de un rojo sangre que contrastaba cruelmente con la piel morena y maltratada de Héctor, intentando tocar su rostro con una familiaridad que le provocó un espasmo de rechazo absoluto, mientras el aroma del Chanel No. 5 luchaba contra el olor a pino y a serrín que ahora definía la vida del carpintero. El silencio que siguió fue más pesado que el lodo acumulado en la entrada, roto solo por el llanto sofocado de doña Carmen, quien desde la habitación trasera se aferraba a sus rosarios, temblando ante la voz de la mujer que la había arrojado a la calle como si fuera basura inservible. Diego se despertó de golpe, su mirada saltando de la figura de su madre a la de su padre con una confusión lacerante. El muchacho veía a la mujer que lo había alimentado de mentiras durante años y por un segundo Héctor temió que el veneno volviera a surtir efecto, que el carisma manipulador de Paola lograra derribar los muros de confianza que tanto trabajo le había costado levantar. Paola comenzó a llorar lágrimas de cocodrilo, sollozando sobre cómo había sido víctima de una red de estafas, intentando culpar al amante fugitivo de todas sus desgracias, mientras buscaba con la mirada algún objeto de valor que pudiera quedar en esa pocilga
como ella siempre llamó a los esfuerzos de Héctor. Sin embargo, la farsa no duró mucho tiempo, bajo la mirada escrutadora y gélida de un hombre que ya no tenía miedo a la oscuridad. Héctor descubrió, escondido en el bolso de diseñador de Paola, una notificación de embargo y una serie de deudas de juego que la perseguían. Ella no había vuelto por amor ni por los hijos, sino porque el mundo de lujos falsos que había construido se estaba derrumbando y necesitaba el refugio y el dinero que Héctor ahora empezaba a ganar para salvar su propio pellejo. La traición latía en sus ojos como una llama azul, y Héctor comprendió que permitirle quedarse sería dejar que una víbora se enroscara de nuevo en el cuello de sus hijos. Con una voz que no tembló, cargada de la autoridad de quien ha caminado por el infierno y ha regresado con vida, Héctor se puso de pie, señaló la puerta abierta hacia la tormenta y tomó la decisión más difícil de su vida: proteger la paz de su hogar, expulsando para siempre al demonio que llevaba el nombre de su pasado. La tormenta no cesaba. Al contrario, parecía que el cielo mismo se desgarraba en solidaridad con el caos que reinaba dentro de aquel humilde refugio que Héctor había levantado con sus propias manos. Héctor permanecía de pie, con la palma de la mano aún firme sobre el marco de la madera rugosa de la puerta que acababa de cerrar tras la figura de Paola, sintiendo cómo el frío del metal del cerrojo se le filtraba hasta los huesos del alma, como una advertencia de lo que estaba por venir. El aire de la estancia, que tanto esfuerzo le había costado limpiar de rencores y moho, estaba ahora intoxicado por ese perfume floral y sintético que ella usaba como una armadura de seducción barata y desesperada. Sus pulmones le ardían, como si hubiera inhalado las cenizas de una vida que creía enterrada bajo los escombros de la prisión, y el sonido de su propia respiración entrecortada era lo único que llenaba el vacío dejado por las palabras hirientes de su exesposa. No era solo la lluvia lo que golpeaba las láminas del techo, era el peso de una historia de traiciones que se negaba a morir en el olvido. Afuera, sobre el lodo espeso que devoraba la calle descuidada del barrio, Paola no aceptaba la derrota con la dignidad de quien busca redención, sino con la furia de una fiera herida que ha perdido su presa más valiosa. Sus gritos, agudos y cargados de un veneno que buscaba despertar la lástima de los vecinos curiosos que se asomaban tras las cortinas mugrientas, se filtraban por las rendijas de las ventanas, rompiendo la frágil calma que Héctor había construido con cada gramo de su sudor. «Eres un monstruo, Héctor. Me dejas morir en la calle, bajo el agua, mientras tú te escondes en esta posilga», chillaba ella, mientras sus tacones caros se hundían irremediablemente en el fango, destruyendo la ilusión de elegancia que tanto se había esforzado por mantener con dinero ajeno. El contraste era brutal y melodramático. La mujer que alguna vez fue el centro de su universo, ahora se retorcía en la inmundicia verbal, revelando la verdadera naturaleza de un corazón que solo conocía el lenguaje del interés. Dentro del barracón, el silencio de Diego era más doloroso que cualquier insulto lanzado desde el exterior. El joven estaba petrificado junto a la mesa de madera pulida, con los ojos clavados en un punto inexistente del suelo húmedo. Podía olerse el miedo en el aire, un aroma agrio y metálico que recordaba a los días de hambre y soledad absoluta cuando su madre los abandonó por primera vez para seguir un rastro de promesas vacías y lujos robados. Héctor vio cómo los hombros de su hijo temblaban violentamente, no por el frío de la noche, sino por la lucha interna entre el recuerdo borroso de una madre que le cantaba canciones de cuna y la realidad de la mujer que acababa de ver mendigando privilegios a cambio de mentiras. Cada sollozo ahogado del muchacho
era una grieta más en el corazón de Héctor, quien comprendía que aunque la puerta estuviera cerrada, la sombra de Paola ya se había filtrado en los pensamientos de sus hijos. Doña Carmen salió lentamente de la penumbra de la habitación trasera, arrastrando sus pies cansados sobre las tablas que aún olían a resina y a una esperanza que parecía desvanecerse con cada trueno. Sus manos, que sostenían un rosario de madera cuyas cuentas estaban gastadas por décadas de oraciones por la libertad de su hijo, temblaban con una fragilidad que Héctor nunca había visto antes, ni siquiera cuando la encontró viviendo entre cartones. «Hijo mío», susurró la anciana con una voz que sonaba como el crujido de hojas secas bajo el viento de otoño. «El perdón es una medicina necesaria para el que lo da, pero no es una llave de oro para que el lobo vuelva a entrar en el redil de las ovejas heridas». El olor a incienso viejo y a piel curtida por el sol de los campos emanaba de ella, trayendo consigo una advertencia ancestral sobre el peligro de la debilidad frente a la manipulación. La crisis alcanzó su punto de ruptura cuando Paola, agotada por los gritos, cambió de táctica y comenzó a golpear la puerta con una suavidad rítmica y desgarradora, sollozando que estaba enferma y que no tenía a dónde ir. Afirmaba entre llantos que el hombre con el que huyó la había golpeado y que cargaba con una culpa que no la dejaba respirar, apelando directamente al corazón noble que ella sabía que Héctor aún conservaba bajo su coraza de carpintero. Héctor sintió una punzada de duda, una vieja debilidad que amenazaba con hacerle abrir el cerrojo, pero al mirar el rostro de su hija pequeña, que lloraba en silencio abrazada a las faldas de su abuela, su resolución se volvió de acero templado. Comprendió que su misión no era salvar a una mujer que no quería ser salvada, sino proteger el futuro de los inocentes que ella misma había despreciado por un puñado de vanidad y egoísmo. El crujido de la madera bajo la presión de los puños de Paola resonaba en el barracón como los latidos de un corazón enfermo que se niega a detenerse. Héctor permanecía inmóvil, con la mirada fija en las vetas del cedro que él mismo había lijado, sintiendo cómo el olor a resina fresca luchaba por dominar el hedor a humedad y el rastro químico del perfume de la mujer que alguna vez fue su mundo. Cada sollozo de ella, filtrado por las rendijas de la puerta, le recordaba las promesas susurradas al oído antes de la traición, palabras que ahora sabía que eran solo viruta, residuos de una construcción defectuosa que se había derrumbado sobre sus cabezas. El sudor frío le corría por las sienes, mezclándose con el polvo del taller que siempre habitaba en sus poros, mientras en su mente se libraba una batalla brutal entre el hombre compasivo que siempre fue y el padre protector en el que las cicatrices de la injusticia lo habían transformado. Paola, detectando la duda en el pesado silencio de Héctor, cambió su estrategia con la astucia de quien ha hecho del engaño un arte de supervivencia. Dejó de gritar y comenzó a susurrar nombres, fechas y recuerdos de una felicidad que ya no existía, intentando tejer una red de nostalgia sobre las heridas abiertas. «Héctor, ¿recuerdas el día que nació Diego? ¿Recuerdas que juramos que nada nos separaría?», decía ella, con una voz que imitaba la suavidad de la seda, pero que guardaba el filo de una navaja oxidada. El protagonista sintió que el suelo de tablas firmes que había construido empezaba a tambalearse bajo sus pies. Por un segundo fugaz, la imagen de la Paola joven y risueña nubló su juicio, haciéndole olvidar el frío del cemento de la prisión y el sabor amargo de la soledad que sus hijos habían masticado durante años por culpa de su ambición ciega. Fue entonces cuando la traición se manifestó en su forma más pura y rastrera,
Entre los sollozos fingidos, Paola deslizó por debajo de la puerta un sobre amarillento manchado por el lodo de la calle que contenía una supuesta confesión escrita donde intentaba culpar nuevamente a un tercero por la fraude que llevó a Héctor a la cárcel. Al abrirlo con dedos temblorosos, Héctor no encontró la verdad, sino una última y desesperada mentira. Un documento falsificado que pretendía involucrar a un viejo amigo de la familia para limpiar su nombre a costa de otra vida inocente. El olor a papel viejo y a tinta barata le golpeó la nariz como una bofetada de realidad. Ella no había cambiado, no buscaba perdón, buscaba un cómplice para su próxima huida. En ese instante, la última chispa de afecto que quedaba en el pecho del carpintero se extinguió, dejando solo las cenizas frías de un respeto que ya no encontraba lugar donde arder. Héctor se acercó a la puerta, no para abrirla, sino para asegurar el cerrojo con una firmeza que hizo crujir la estructura del marco de madera. Con la voz ronca, cargada de una fatiga que nacía del fondo de sus huesos, le gritó que se fuera, que su presencia era una plaga que ya no tenía espacio en ese santuario de sudor y esfuerzo. Diego, que observaba la escena con los puños apretados hasta que los nudillos se le pusieron blancos, se acercó a su padre y colocó una mano sobre su hombro calejado, un gesto de solidaridad que valía más que 1000 disculpas. El muchacho, al escuchar la última mentira de su madre, comprendió que el hombre que tenía enfrente no era el criminal que le habían pintado, sino el único escudo real contra la tormenta de falsedad que Paola representaba. Y por primera vez en años, la tensión en su rostro de adolescente se disolvió en una aceptación silenciosa. La figura de Paola se alejó finalmente, perdiéndose en la neblina gris de la madrugada, dejando tras de sí solo el eco de sus maldiciones y el rastro de sus pasos erráticos en el barro. El barracón recuperó su silencio, pero era un silencio distinto, más ligero, como si el aire hubiera sido purificado por el exorcismo de esa presencia tóxica que casi los devora de nuevo. Héctor se sentó en su banco de trabajo, rodeado de sus herramientas y del amor incondicional de su madre y sus hijos, sintiendo que el ciclo de dolor finalmente se cerraba para dar paso a algo nuevo. Mientras el sol comienza a asomarse tímidamente por el horizonte, tiñendo las virutas de madera de un dorado esperanzador, Héctor supo que la verdadera reconstrucción no era la de las paredes, sino la de la dignidad que nadie volvería a arrebatarle jamás. El destino, que tantas veces le había mostrado su rostro más amargo y despiadado, decidió finalmente enviarle un bálsamo en la figura de Valeria, la maestra de la escuela local que llegó a su vida como una brisa fresca en medio de un desierto de cenizas. Ella apareció en el taller de Héctor una tarde en la que el aire estaba saturado del perfume dulce del cedro recién cortado y el polvo dorado bailaba bajo los últimos rayos del sol que se filtraban por las altas ventanas. Valeria no traía consigo el veneno de los prejuicios ni la mirada esquiva de quienes solo veían en Héctor a un exconvicto. Traía libros bajo el brazo y una sonrisa que olía a jabón de avena y a flores de azahar, una pureza que el carpintero había olvidado que existía en un mundo de lodo y traición. Al verla interactuar con su hija pequeña, corrigiendo sus trazos con una paciencia infinita y una voz que sonaba como el murmullo de un arroyo cristalino sobre piedras lisas, Héctor sintió que una barrera de hielo se derretía en su pecho, dándole paso a una calidez que creía muerta y enterrada para siempre. El cortejo fue un proceso lento y sagrado, similar al secado de una madera noble que no debe apresurarse para no quebrarse bajo la presión del entorno. No hubo grandes lujos ni promesas vacías, sino gestos cargados de una devoción silenciosa. Una taza de café humeante compartida en el banco de trabajo,
las risas suaves, mientras Valeria ayudaba a Diego con sus lecciones de historia y el roce accidental de sus manos que enviaba descargas de vida a la piel endurecida y calejada de Héctor. Él le construyó un escritorio de roble, pulido con tal esmero que las vetas parecían ríos de oro, un mueble donde cada ensamble representaba la solidez de su respeto por ella. Valeria, a cambio, le devolvió la fe en la bondad humana, borrando con su presencia el rastro amargo y tóxico que el perfume de Paola había dejado impregnado en la memoria de la casa. Valeria se convirtió en el ancla emocional, la pieza maestra que faltaba en el rompecabezas de una familia que había sido fragmentada por la ambición y que ahora se reconstruía sobre cimientos de lealtad y cariño genuino. Los meses se deslizaron como virutas de madera sobre el suelo del taller, transformándose pronto en 5 años de una estabilidad que Héctor nunca se atrevió a soñar durante sus noches de frío encierro. El barracón de don Arturo, gracias al esfuerzo incansable y al talento innato del carpintero, se expandió y se fortaleció, convirtiéndose en la próspera Carpintería y Mueblería Ramírez, un referente de calidad donde el aroma del barniz y la madera nueva desplazaron para siempre el olor a rancia miseria y abandono. El tiempo, ese escultor implacable pero a veces justo, fue limando las asperezas de los recuerdos dolorosos, permitiendo que la risa volviera a resonar en los pasillos de una casa que ahora contaba con paredes sólidas, techos que no temían a la furia de la lluvia y un jardín donde doña Carmen cultivaba rosas blancas. El sol de México ya no quemaba con saña su nuca, sino que iluminaba el progreso de un hombre que había aprendido que el honor no se hereda, se construye con cada golpe de martillo y cada gota de sudor honesto. Diego dejó atrás la sombra del niño resentido y asustado para convertirse en un joven de hombros anchos y mirada franca, cuya voz profunda ahora mandaba con autoridad y sabiduría en el taller junto a su padre. Ya no era el pequeño que protegía a su hermana del hambre con un palo en la mano, sino el aprendiz aventajado que encontraba en las vetas de la madera la historia de la resiliencia de su propio linaje. El odio que Paola sembró en su alma había sido arrancado de raíz el día que comprendió el sacrificio de Héctor. La familia loca, como algunos vecinos envidiosos solían llamarlos al principio, se había estabilizado en una coreografía perfecta de afectos, donde Valeria ya no era solo la maestra, sino la madre del alma que mantenía unidos los hilos de esa redención colectiva. Diego miraba a su padre con un orgullo que no necesitaba palabras, reconociendo en cada cicatriz de las manos de Héctor el mapa de la libertad y la dignidad que les había regalado a todos a pesar del infierno vivido. Doña Carmen, por su parte, encontró en este nuevo tiempo una vejez digna y luminosa, lejos de los cartones húmedos y la indiferencia de las esquinas olvidadas de la gran ciudad. Ahora pasaba sus tardes en una mecedora tallada especialmente para ella, con la piel suavizada por el cuidado y el espíritu tranquilo al ver que sus nietos crecían con el estómago lleno y la mente clara, lejos de la sombra de la asistencia social. El sonido de sus himnos religiosos, tarareados con una paz que sobrepasaba todo entendimiento, era la banda sonora de un hogar donde el pasado ya no era una cadena pesada, sino un recordatorio de la fuerza que surge cuando se toca fondo. Héctor, observándola desde la distancia de su banco de trabajo, se sentía el hombre más rico del mundo, no por las monedas que se acumulaban en la caja, sino por la certeza de haber cumplido su promesa, la de levantar un imperio de amor sobre las cenizas de la traición más infame. 10 años se deslizaron sobre la ciudad como una marea silenciosa, transformando el paisaje y las almas. Pero en el corazón de la Carpintería y Mueblería Ramírez
El tiempo parecía haberse detenido en una eterna danza de creación y respeto. Héctor, ahora con hilos de plata adornando sus sienes y arrugas que narraban batallas ganadas en las comisuras de sus ojos, caminaba por el taller sintiendo el aroma profundo del cedro y la caoba, como si fuera su propio aliento. Sus manos, nudosas y fuertes como las raíces de un roble milenario, ya no temblaban por la incertidumbre del hambre, sino que se movían con la autoridad de un maestro que ha convertido el dolor en arte. La comunidad que antes lo señalaba con el dedo del prejuicio, ahora guardaba silencio al verlo pasar, reconociendo en aquel hombre al pilar de un negocio próspero que daba empleo a otros jóvenes que, como él, buscaban una segunda oportunidad bajo el sol ardiente de México. Diego, aquel niño que una vez lo recibió con el puñal del odio en la mirada, se había convertido en un hombre de 24 años, de hombros anchos y una presencia que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Verlo manejar el cepillo con la misma delicadeza con la que Héctor le enseñó, era para el carpintero la mayor de todas las victorias, una redención que no se medía en pesos, sino en la lealtad absoluta de su primogénito. Padre, el pedido para la nueva hacienda está listo. Cada ensamble es perfecto, tal como me dijiste que debía ser la vida, comentó Diego una tarde, mientras limpiaba el aserrín de su delantal de cuero. En sus ojos ya no había rastro de la amargura que sembró Paola. Ahora solo brillaba una gratitud profunda y el brillo de la ilusión, pues el joven estaba a pocos días de contraer matrimonio con una muchacha del pueblo, sellando así el inicio de una nueva generación libre de las sombras del pasado. Valeria, el ángel que rescató los restos del naufragio emocional de Héctor, seguía siendo el alma cálida que mantenía la casa inundada de una luz que ningún invierno lograba apagar. Su presencia en el hogar era como el barniz que protege la madera más fina, invisible pero indispensable para que el brillo perdurara a pesar del uso y el tiempo. Bajo su guía, la hija menor de Héctor se había convertido en una estudiante brillante, una joven que crecía rodeada de libros y de la seguridad de un techo que nunca volvería a tambalearse por las mentiras de una extraña. La casa que alguna vez olió a abandono y miseria, ahora exhalaba fragancias de lavanda, pan recién horneado y esa paz inefable que solo se encuentra en los lugares donde el amor ha sido probado por el fuego de la adversidad y ha salido purificado, más fuerte que cualquier traición. Doña Carmen, en el crepúsculo de sus días, vivía rodeada de una veneración que parecía un sueño lejano cuando dormía sobre cartones húmedos en las esquinas de la ciudad. Su mecedora de roble, colocada estratégicamente bajo la sombra de un frondoso árbol de jacarandas en el patio, era su trono de paz, desde donde observaba el florecer de su linaje con una sonrisa serena grabada en su piel de pergamino. Sus manos, aunque ya no tenían la fuerza para amasar, no dejaban de desgranar las cuentas de su rosario, pero ahora sus oraciones no eran súplicas desesperadas por un techo, sino cánticos silenciosos de agradecimiento por la fortaleza de su hijo. Ella era la memoria viva de la familia, el recordatorio constante de que incluso desde la mayor de las ruinas se puede reconstruir un hogar si se tiene la paciencia de un artesano y el corazón de un guerrero. La familia Louca, como alguna vez los llamaron por su mezcla de pasado criminal, pobreza extrema y desdichas, se había transformado en una fortaleza de dignidad inexpugnable ante los ojos del mundo. Héctor reflexionaba a menudo, mientras veía el atardecer teñir de naranja las virutas de madera en el suelo del taller, sobre aquel ultimátum de 15 días que la asistencia social le impuso hace una década. Aquel plazo, que en su momento pareció una sentencia de muerte, terminó siendo el detonante de una metamorfosis
que lo llevó a entender que la verdadera riqueza no era el dinero acumulado, sino la capacidad de mirar a sus hijos a los ojos y saber que su nombre ya no era un estigma, sino un legado de honor. Sin embargo, en la víspera de la boda de Diego, un presentimiento extraño comenzó a flotar en el aire, como si el destino guardara una última carta para cerrar el ciclo de una vez por todas. La tarde caía sobre la chácara construida por las manos de Héctor con una benevolencia dorada, tiñendo las vigas de nogal pulido y los jardines de flores silvestres con un resplandor que parecía bendecido por el mismo cielo. El aire estaba saturado con el aroma embriagador del asado a la leña, las tortillas calientes y el perfume de los azahares que adornaban el cabello de la novia de Diego, creando una atmósfera de opulencia rústica que solo el trabajo honrado puede edificar. Los invitados reían, sus voces mezclándose con el suave rasgueo de las guitarras de un mariachi que entonaba melodías de victoria y alegría, mientras Héctor, vestido con una guayabera de lino impecable que resaltaba su porte de hombre íntegro, observaba desde el centro de la pista el fruto de su resiliencia. El sudor de los años de la olería y el polvo de la carpintería se habían transformado en este santuario de paz, donde cada rincón susurraba la historia de un hombre que se negó a ser derrotado por la infamia del destino. De pronto, un silencio helado comenzó a propagarse desde la entrada de la finca, como una mancha de aceite negro sobre un lienzo de seda pura. Entre las sombras del portón principal apareció una figura que parecía arrancada de una pesadilla olvidada. Una mujer encorvada, envuelta en harapos que alguna vez pretendieron ser lujosos, con el rostro surcado por las grietas profundas de la amargura y los excesos. Era Paola, pero no la mujer altiva que alguna vez los despojó de todo, sino un espectro de carne y hueso que olía a enfermedad, a alcohol barato y a esa soledad gélida que solo conocen quienes han quemado todos sus puentes por un puñado de vanidad. Sus ojos, hundidos y nublados por las cataratas del arrepentimiento tardío, recorrían con una envidia dolorosa la belleza del hogar que pudo ser suyo, mientras sus manos temblorosas se aferraban a un viejo bolso descolorido, buscando en la mirada de los presentes una migaja de la compasión que ella nunca tuvo la decencia de ofrecer. Paola se arrastró hacia el centro del jardín, interrumpiendo la música con sus ataques de tos seca que resonaban como golpes de martillo sobre un ataúd vacío. «Héctor, hijos míos, he vuelto», balbuceó con una voz que era apenas un susurro quebrado, intentando forzar una lágrima en sus mejillas resecas mientras estiraba sus manos hacia Diego, apelando al vínculo de sangre que ella misma había profanado 10 años atrás. El protagonista no se movió, permaneció de pie junto a Valeria y doña Carmen, sintiendo en su pecho no el fuego del odio, sino el vacío absoluto de la indiferencia, la revancha implacable que no necesita gritos para destruir. Doña Carmen, la suegra que fue arrojada a la calle por esa misma mujer, la miró con una piedad que dolía más que cualquier insulto, reconociendo en la decadencia de Paola el peso inevitable de la justicia divina que siempre llega para poner a cada quien en su lugar bajo el sol. Diego dio un paso al frente, pero no hubo abrazo ni perdón en sus movimientos. Sus ojos eran 2 espejos de obsidiana que reflejaban la nada absoluta. Con una parsimonia que heló la sangre de los asistentes, el joven tomó un plato de barro, lo llenó generosamente con la comida del banquete y se lo extendió a la mujer que le dio la vida, pero que le robó la infancia. «Ten, come», dijo Diego con una voz fría y firme que no dejó espacio a la réplica. «Toma esto como el último gesto de los extraños que hoy somos para ti. Tú nos quitaste el techo y la dignidad, pero mi padre y mi abuela construyeron este hogar indestructible sobre las ruinas que dejaste.
Ya no tienes hijos aquí, ni familia a quien reclamar. Solo queda un plato de comida para una caminante hambrienta. Cómelo y vete por donde viniste, porque en este templo de honor, tu veneno ya no tiene poder. Paola se alejó finalmente hacia la oscuridad del camino, devorada por la neblina de la noche y el peso de su propia maldad, mientras la música de la boda volvió a sonar con una fuerza renovada, celebrando la vida de quienes supieron perdonar sin olvidar su valor. Héctor abrazó a su madre y a su hijo, sabiendo que la verdadera justicia no es la que busca venganza, sino la que construye un paraíso donde antes solo había cenizas. La moral de esta historia es clara. La verdadera familia no es aquella que comparte tu sangre, sino aquella que se niega a soltar tu mano cuando el mundo entero se derrumba a tu alrededor. ¿Y tú? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios. Es muy valiosa para nuestra comunidad. Hasta la próxima historia.